Damas y caballeros, les doy nuevamente la bienvenida en esta oportunidad para poder analizar el corte, el periodo en la historia de nuestro país, de Argentina, que se extiende entre los años 1966 y 1973, es decir, el tramo conocido como la Revolución Argentina, un proceso no constitucional, es un golpe de Estado que va a tener a tres presidentes a lo largo de estos años: Onganía, Livingston y Lanusse, en ese mismo orden. Si bien comúnmente solemos coincidir en que es en verdad Onganía quien le imprime una idea a esta revolución argentina, la cual lógicamente terminará fracasando. Iniciemos entonces justamente por este presidente. Recordando, yendo un poquito más hacia atrás en la línea de tiempo, Onganía va a asumir en junio del 66 como consecuencia de un nuevo golpe de Estado, en este caso Arturo Illia, quien había a lo largo de sus 3 años de gobierno tocado muchos intereses económicos a partir de sus obras de gobierno, los cuales de alguna forma fueron esos sectores que se vieron perjudicados quienes planificaron de alguna manera este golpe que va a encabezar este militar. Va a tener una particularidad este golpe de Estado, que es la conformación de una autocracia, es decir, un gobierno en donde una persona esté concentrando absolutamente todo el poder. Eso va a ser lo distintivo, incluso a comparación del resto de los golpes de los 5 golpes de Estado que ha habido, de los 5 restantes, quiero decir, ¿no? Porque en total fueron 6. La diferencia sustancial es que en este caso va a ser Onganía quien logre nuclear al Poder Ejecutivo, al Legislativo, e incluso ser la máxima autoridad dentro de las Fuerzas Armadas, con la potestad de poder pasar a retiro a los altos mandos, cosa que va a hacer sin duda alguna. Por supuesto, como todo golpe de Estado, va a cerrar el Congreso, va incluso hasta a reemplazar la Constitución Nacional por un estatuto conocido como Estatuto de la Revolución Argentina. Por supuesto que también disuelve a todos los partidos políticos, no solo al peronismo, a la totalidad, incluso también le quita los bienes. Y hay una reducción muy grande de ministerios. Aquí ya se empieza un poco a anunciar lo que va a ir de la mano de sus ideas económicas, vinculados al ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, que no va a ser el primero. Salimey es quien esté en los primeros meses, hasta diciembre del 66, cuando asuma finalmente Krieger Bacena. Pero antes de hablar de economía, hagamos una revisión por la planificación inicial. Lo que hace Onganía es presentar a un gobierno sin tiempos concretos. Él va a hablar de tiempos, pero esos tiempos no van a tener plazos concretos. Su gobierno tendrá un tiempo económico, el cual va a focalizarse particularmente en desarrollar la estructura industrial que hasta el momento la Argentina no había podido conseguir, ni con Perón, ni con Frondizi, para luego sí, a partir de ese fortalecimiento industrial, dar paso a un tiempo social, en donde como consecuencia de esas mejoras económicas se llegaría al mismo tiempo a un acuerdo de clase, un acuerdo social, dado que uno de los principales problemas que está teniendo la Argentina de los años 60 no solo es el económico, sino las pujas que cada vez son más fuertes en todos los sectores de la sociedad argentina. Por último, un tiempo político en donde volvería el normal funcionamiento de la democracia con partidos políticos, cosa que sin duda alguna Onganía no está pensando en otorgar, dado que es evidente la desconfianza que él tiene del sistema democrático. De alguna forma, el gobierno al cual él está mirando es al de Franco, en donde también se lleva a cabo
una especie de desarrollismo autoritario, que es lo que él va a imprimir en la Argentina. No es el único ejemplo, también esto está sucediendo en Brasil, pero sin duda alguna que la idea corporativa, fiel al estilo español de Franco, es lo que él va a intentar aplicar aquí en la Argentina, de la mano de un férreo catolicismo. Onganía pretende retornar a los valores clásicos de la sociedad argentina, de ahí esa idea de poder encorsetar de alguna forma a la sociedad, ¿no? Quitarle movilidad, dado que esos años 60 venían ya imprimiendo una enorme cantidad de cambios en un montón de direcciones. Onganía lo que va entonces a pretender es ponerle fin a esa movilidad que ya no solo viene de la mano del peronismo, sino también de la juventud. Ya hablaremos más adelante un poco de todo esto. Sin embargo, la realidad es que ya es evidente que no hay siquiera una cohesión dentro de las mismas Fuerzas Armadas, dado que paralelamente hay otro sector vinculado más a ideas liberales, del cual saldrá el último presidente de esta revolución argentina, que es Lanusse. Metámonos ahora sí entonces un poco en lo que sería el primer tramo, ¿no? El episodio, el hecho, digamos, inicial de su gobierno va a ser la conocida Noche de los Bastones Largos, en donde esta idea de encorsetamiento de sociedad que yo mencionaba al comienzo va a quedar muy, muy marcado. Una represión general que va a darse en el caso en particular de lo que fue la Noche de los Bastones Largos, en la Universidad de Buenos Aires, la cual se encontraba tomada por estudiantes y profesores de la época. Recordemos que nos encontrábamos desde el año 55 en un periodo de renovación cultural con diversas facultades que habían ingresado, universidades que habían ingresado a la Argentina de la mano de ese debate que se había dado en la época de Frondizi, de laico libre, lo cual también había generado nuevas carreras, pero al mismo tiempo también hay mucho movimiento fuera de esa universidad, en el marco cultural, con el surgimiento de distintos exponentes a nivel musical, como es el rock. Se observa también desde muy cerca experiencias como el hipismo en los Estados Unidos. Se observa también los acontecimientos que se están dando en Europa, como la Primavera de Praga, de la cual hablaremos también un poco más adelante, ni que hablar el Mayo francés del año 68. Son momentos de cambio los que se están dando a nivel mundial, y ya hablamos de un mundo globalizado. Esas noticias llegan, circulan, y la juventud es el mayor canal de recepción de todos esos cambios, a la cual también se le suma a la mujer como consecuencia de muchísimos avances científicos también que se dan en la época, que le permite a la mujer, entre otras cosas, poder planificar la maternidad, por ejemplo, lo cual hace que pueda volcarse a carreras universitarias. Por ende, el cambio, como decíamos, es sustancial. Comienzan a vestirse también en forma diferente. El uso de la minifalda en el caso de la mujer va a ser un claro ejemplo, o el uso de pelo largo en los varones. Todos estos cambios son contra los que, lógicamente, Onganía quiere reaccionar. Es lo que él pretende congelar, como dije, o encorsetar y volver hacia atrás a esa sociedad, lo cual no va a poder hacer, lógicamente. Y en esto, comentaba, aparece este primer episodio, La Noche de los Bastones Largos, lamentable episodio porque detiene ese movimiento, ese periodo de renovación, y trae como consecuencia lo que comúnmente solemos llamar como fuga de cerebro. Deben exiliarse una enorme cantidad de intelectuales, docentes, que le coloca fin a estos 10 años de renovación y de producción masiva, ¿no? de conocimiento. Proyectos de pronto como UDEVA se tienen que congelar momentáneamente. Es decir, un grandísimo paso atrás. Lógicamente la universidad va a ser intervenida,
por docentes que coloque Onganía, fieles a sus ideas tradicionalistas, católicas. Bien, vamos a hablar, este es, como decía, era un poco la carta de presentación de su gobierno. Ahora bien, metámonos en la primera parte, dado que hablábamos de que lo que buscaba Onganía era ir de lleno a este tiempo económico en el cual no debiera estar contaminado por ideología política, ¿no? De ahí el término que también habíamos mencionado en más de una oportunidad respecto a la asepsia de ideología, que va a ser fundamental, por lo menos para este militar. Para poder lograr sus objetivos políticos va a ser fundamental que él lleve a cabo una alianza con el sindicalismo. Bandori y Alonso, que son los dos personajes salientes de la época, van a conformar ese sindicalismo denominado dialoguista, y resultarán fundamentales para evitar que exista resistencia, que existan huelgas, reclamos, manifestaciones por parte del sector obrero, que va a ser uno de los perjudicados en el marco de las reformas económicas. Dijimos anteriormente, él va a combinar a través de Adalbert Krieger Bacena medidas ortodoxas con desarrollistas. Es un desarrollismo autoritario, como habíamos mencionado anteriormente. Por supuesto que también va a haber un control férreo ideológico a partir de los medios de comunicación, que van a estar de la mano de este político, que en verdad ya en entregas anteriores mencionamos, como por ejemplo la revista Primera Plana, dirigida por un joven Mariano Grondona, había sido uno de los grandes responsables de colocar a Onganía como la cara de este golpe y un nuevo presidente que pueda llegar a reencauzar el rumbo de nuestro país. Bien, economía entonces. ¿En qué consiste el plan económico que Adalbert Krieger Bacena va a estar llevando adelante? Bueno, en principio la idea de racionalizar la economía va a ser un término fundamental, es decir, optimizar recursos, saber dónde colocar inversiones. Es uno de los principales desvelos que este economista va a tener desde que llega a la cartera del Ministerio de Economía en el año fines del 66, comienzo del 67. Para lo cual va a intentar facilitar el desarrollo de empresas que él considera eficientes, que mayormente van a estar ocupadas por el sector privado. Este es un primer momento en donde ya uno comienza a observar cómo hay una gran tendencia a la privatización del patrimonio nacional, dado que esas empresas nacionales estaban vinculados a un atraso. Acciones: congelar salarios, suspensión de paritarias, congelamiento de tarifas también y de los precios de productos de primera necesidad, ojo con eso también, devalúa el peso, antes de congelar, antes de suspender las paritarias da un inicial pequeño aumento, pero luego llega a este acuerdo. Él va a intentar buscar un acuerdo por parte de quienes colocan precios, dijimos anteriormente también con los sindicatos y con empresarios. Esa es un poco la forma que él va a intentar, con la cual él va a intentar llegar a dar con su objetivo económico, es decir, a través de la fuerza, porque en verdad, ¿por qué es que logra acuerdos? Bueno, básicamente porque es un personaje, como dijimos, que está conformando una autocracia y es quien tiene todo ese poder absoluto. También va a incurrir en retenciones a las exportaciones agropecuarias. Como verán, hay un combinado de medidas económicas que va a dar diversos resultados. En lo inmediato, logra reducir la inflación, logra también un crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto, lógicamente, hay que mencionarlo y es positivo, pero claro, uno dirá cómo es que él lo logra por lo mencionado anteriormente, por ese control que hay total y autoritario, digamos, de todos los sectores. Hay una gran inversión en obra pública que se ve reflejado
en obras como caminos, puentes, Serras de Brazo Largo habíamos mencionado, rutas, la obra hidroeléctrica del Chocón, por ejemplo, en Neuquén, data de esta época, y todo forma parte de esa idea que él está llevando de poder impulsar fuertemente un desarrollo industrial. Los grandes beneficiados, lógicamente, las empresas extranjeras, que en verdad ya habían ingresado con Frondizi en el marco de su desarrollismo y que ahora se profundizan y que además encuentran un panorama cada vez más ventajoso para dichas empresas, al encontrar un obrero totalmente controlado, un salario fijo, congelado, y un peso devaluado que genera, lógicamente, que esas empresas que cuentan con capitales con moneda extranjera logran tener una rentabilidad de su dinero espectacular para poder aquí en la Argentina lograr, bueno, ganancias muy pero muy importantes. Esto respecto de los grandes beneficiados, ¿no? Los sectores que se ven beneficiados. Ahora bien, respecto a los perjudicados, hay una enorme mayoría, como ser, por ejemplo, el sector rural, tanto por las retenciones mencionadas anteriormente, pero también por aquellos sectores como ser la industria azucarera o la de algodón. Todo este tipo de economía regional va a ser descuidada de alguna forma. Se le van a quitar todo tipo de beneficios económicos, lo que conlleva un desarme de estas industrias que no dejan de emplear a muchísima gente en el interior, comenzando a partir del año 68 un severo problema de desempleo. Y no va a ser casual que particularmente en las provincias más afectadas, como ser Tucumán, aparezcan las primeras expresiones, por ejemplo, de grupos vinculados a la violencia. Hablamos de guerrilla, lógicamente, ya lo vamos a ocupar ahora dentro de unos instantes. Los empresarios nacionales también se ven profundamente perjudicados porque ven que los beneficios están justamente en las multinacionales. Por ende, también van a prontamente a tener un desacuerdo, van a manifestarse en forma muy desfavorable para con Onganía. Y los sectores medios y trabajadores, lógicamente, también se van a ver muy perjudicados, mayormente por ese proceso de evaluación del peso, en donde verán que su poder adquisitivo se reduce. Particularmente los sectores de abajo, como siempre, son los grandes perdedores, que además de esto suman un desempleo que comienza a hacerse cada vez más grande, como dijimos anteriormente, desde el año 68 en adelante. Bien, vayamos a hablar ahora un poquito de cómo nos vamos metiendo en el año 68-69, que van a ser los años de quiebre, en donde finalmente Onganía comience a perder el poder que él obtenía. En principio, hay una división dentro de la CGT que se da en el año 68. Comienza como consecuencia de elecciones internas que hay, aparece la figura de Ongaro, Raimundo Ongaro, que es un sindicalista del sector de los gráficos, quien al obtener la titularidad de la CGT no es reconocida por Bandor ni por Alonso, y ahí se genera un quiebre entre lo que sería la CGT Azopardo, la original, la dialoguista, que va a seguir encarando Bandor, la que dialoga con todos los gobiernos habidos y por haber, básicamente, con esa táctica de golpear y luego negociar. Y ahora la CGT combativa, llamada de los argentinos, que va a estar liderada por el recientemente mencionado Raimundo Ongaro. Esta central, esta parte de esta central,
que va a ser la combativa, será quien le termine de dar impulso al gran quiebre que tendremos para mayo del 69, que va a ser el Cordobazo. ¿Cómo llegamos a esa jornada violenta, esa poblada que de alguna forma nos da el inicio de la violenta década del 70? Bueno, en verdad comienzan a haber reacciones previas. Hay un acontecimiento anterior que es el Rosariazo, que en verdad se da como consecuencia del asesinato de un estudiante en la Universidad del Norte, y ahí es cuando empiezan a aflorar estos pequeños focos de conflicto en las provincias. Córdoba, ¿cuál es la particularidad de Córdoba? Que tiene una organización gremial muy pero muy grande, debido a que Córdoba capital se había transformado en los últimos años en un centro industrial muy pero muy grande. Allí hay pequeños sindicatos como Citram, Citac, Esmata, que representan a trabajadores de empresas en particulares. Esto en verdad se había hecho para quitarle poder al sindicalismo, pero claro, como siempre termina saliendo mal la operación, dado que son estos mismos sindicatos quienes, al no tener vínculos de pronto con los grandes dirigentes sindicales como Bandor y Alonso, empiezan a movilizar. Particularmente aparece un sindicalista vinculado a lo que es el sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba, estamos hablando, que es Agustín Tosco. Esta movida sindical va a estar copiando, este movimiento sindical conocido como Cordobazo, va a estar de alguna forma emulando a los hechos que un año antes exactamente se habían dado en París, frente a los reclamos del gobierno de De Gaulle, en el conocido Mayo francés. La particularidad que tiene el Cordobazo es que va por primera vez en la Argentina a darnos el ejemplo de lo que es una reacción entre obreros y estudiantes. Hasta el momento, los sectores combativos siempre venían de la mano del sindicalismo. Ahora se le suma un nuevo sector, que es el sector de los estudiantes, que claramente van a ser los grandes protagonistas de la historia argentina de aquí en adelante. El Cordobazo es una poblada hasta el momento nunca vista en la historia de nuestro país. Durante 3 días, 29, 30 y 31 de mayo, la ciudad de Córdoba verdaderamente es un epicentro de violencia total. Los vecinos también colaboran. El gobernador no logra controlar la situación, motivo por el cual recurre al mismo Onganía, quien envía a las Fuerzas Armadas para poder controlar a la ciudad. Lógicamente que finalmente la poblada es desarmada, es decir, que de alguna forma podríamos pensar que el Cordobazo es derrotado, pero es evidente que ese corset, por así llamarlo, que pretendió imprimirle a la sociedad Onganía, claramente está roto, o por lo menos no funciona, dado que es evidente la falta de respeto hacia esa autoridad que Onganía pretendía. Y la consecuencia se ve en que el mismo Onganía le termina pidiendo la renuncia a su ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena. Es necesario que él tenga que dar un gesto. En esa poblada además se evidencia muchísimo el descontento para con las multinacionales, destrozando gran parte de esos locales, cadenas de supermercado, por ejemplo, que eran un poco el símbolo de la política económica que Onganía estaba llevando adelante. Por ende, forma parte, como menciono siempre, de esas derrotas que en verdad tienen sabor a triunfo. Y la figura del mismo Onganía, evidentemente como ese líder que imprimía rigidez, comienza cada vez a debilitarse más.
Su gobierno se va a extender de todas formas un año más, hasta que exactamente un año después, para fines de mayo de 1970, se dé a conocer el secuestro y el posterior asesinato del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu, recordemos que era la fiel expresión de la desperonización en la Argentina, uno de los personajes más odiados por todos los que se autoproclaman peronistas, porque de alguna manera en él identifican el inicio de la proscripción del peronismo, de la prohibición de todos los elementos que estaban vinculados al peronismo y lógicamente del exilio del mismo Perón. De ahí que gran parte de la sociedad celebra lo que realiza Montoneros, lo ven como un verdadero acto de justicia. Y luego, días más tarde, semanas más tarde, hasta a través de una revista, la agrupación Montoneros da a conocer con exactitud cómo fue todo el acontecimiento, de qué manera habían llevado a cabo el plan, demostrando que en verdad se trata ya de una agrupación que cuenta con un modus operandi muy al detalle. Aramburu es secuestrado en su mismo domicilio y no en forma violenta. Es justamente un grupo de militantes justamente de esta agrupación Montoneros, quien se presenta en su domicilio, recibido por su mujer, que se hacen pasar por militares que necesitan entrevistarse y luego supuestamente llevarlo a Aramburu, a Campo de Mayo. La mujer los recibe, los hace pasar, les convida café, y ya cuando se quedan en soledad con Aramburu, ahí es cuando le comentan que él en verdad va a ser secuestrado, que por favor, si no quiere mayores daños, que él siga con la actuación, digamos. Finalmente, él es trasladado a un pequeño pueblo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un cambio de vehículo entre medio, y ya en esa casa que tienen previamente alquilada con un sótano, él va a tener un arbitrario juicio que de alguna manera emula al mismo juicio que él le pudo haber dado a aquellos militantes que terminan siendo fusilados en José Lon Suárez en el 56. De alguna forma, el mismo acto de ilegalidad es replicado para con él, y ese juicio a él le encuentra culpable y con una pena de muerte. Él va a terminar siendo ejecutado en ese mismo sótano por militantes de Montoneros. Todo esto, como dijimos, se da a conocer por la misma agrupación. Pero estoy mencionando Montoneros y todavía no hice mayor mención a qué son estos grupos. La guerrilla en la Argentina, en verdad, emerge años antes, en el 67, y únicamente no es Montoneros el único grupo que hay en este momento. Existen otras agrupaciones como FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, Descamisados, todos estos que acabo de mencionar de corte peronista. Y todas estas mayormente van a terminar siendo absorbidos por Montoneros, que va a ser la agrupación más organizada y más grande, de mayor alcance en nuestro país. ¿Cuál va a ser la otra? El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que va a tener ideológicamente una distinción muy grande, dado que se considera trotskista, es decir, de izquierda, y como tal concibe al peronismo como un partido burgués, que, digamos, explota de alguna manera al trabajador. Ahí es donde hay una gran diferencia entre unos y otros. Pero ambos tienen objetivos comunes, que es intentar que estos gobiernos militares que se están dando no solo en Argentina, sino en toda América Latina, como parte de ese plan regional que Estados Unidos está llevando a cabo para intentar que el comunismo no avance,
Entonces, como les decía, el objetivo de estos grupos es desestabilizar estos gobiernos a través de actos violentos. Va a ser muy común a partir de este momento comenzar a escuchar hablar de secuestros de muchas veces de empresarios de estas empresas multinacionales por los cuales se piden cuantiosos rescates. Es a través de esos rescates que logran tener una enorme cantidad de dinero con la cual poder financiarse. También va a ser muy común el asalto a destacamentos militares, a cuarteles, para obtener armas, lógicamente. Lo mismo en algunos casos hospitales, para obtener también recursos sanitarios. También va a ser cada vez más frecuente el uso de bombas caseras, los denominados caños, que se dan incluso en plena vía, en plena calle, digamos, ¿no? En plena vía pública, afectando en muchas oportunidades también a civiles que de pronto se encontraban circulando, ¿no? Como inocentemente, podríamos decir, por la vía pública. Los blancos siempre de estos atentados serán personajes vinculados a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas armadas. Esto, como dijimos, comienza a darse desde el 67 en adelante de la mano de la juventud, ese sector que mencionamos al comienzo de este podcast, que comienza desde distintos lugares a reaccionar. Incluso también parte de lo que se va a ser la cúpula de Montoneros proviene de un nacionalismo católico. ¿Por qué el catolicismo puede estar metido dentro de esta reacción violenta? Bien, es necesario también mencionar que la misma Iglesia está en un proceso de cambio y de renovación. En estos mismos tiempos se va a dar el conocido Concilio Vaticano II, que va a llevar el Papa del momento, en donde la Iglesia Católica básicamente lo que hace es replantearse, bueno, el rumbo que la Iglesia está teniendo en el marco de esta sociedad, de este mundo en verdad, que está cambiando profundamente y en donde la pobreza empieza a ser cada vez más grande. A partir de este Concilio Vaticano II aparece un movimiento de renovación dentro de la Iglesia conocido como Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que va a tener fuertes expresiones particularmente en 3 continentes, los 3 en donde la pobreza cada vez crece más raudamente. Me refiero a Asia, África y América, lógicamente América Latina. En la Argentina, el padre Mujica va a ser el exponente más grande de este movimiento, quien además va a ser un confeso, digamos, un confeso militante del peronismo. Dentro de esta nueva estructura católica es que comienzan a emerger también grupos parroquiales en donde, además de la doctrina católica, comienza también a charlarse respecto a estos avances en la marginalidad y en la pobreza que se está dando en el continente y en cómo poder de alguna forma vincularse para mejora. Comienza a haber una gran cantidad de grupos que misionan, pero claro, en el marco de esas misiones empieza también a charlarse la necesidad de poder hacer algo más y de modificar esa realidad. Yo no estoy queriendo con esto decir bajo ningún punto de vista que la Iglesia Católica lleva a estos jóvenes a tomar las armas, porque sería totalmente falaz. Pero sí es cierto que les presenta ese crecimiento de la disparidad social, de esa brecha social que se está dando en países como Argentina, que lleva a estos jóvenes a querer actuar en forma más concreta para poder modificar ese rumbo. De ahí que, como les comentaba, gran parte de dirigentes de estos grupos, como son Galimberti o Firmenich, provienen de estos
grupos inicialmente católicos, en el caso de ellos dos, a los cuales podían acceder siendo ellos alumnos del Nacional Buenos Aires, del Colegio Nacional Buenos Aires. Como verán entonces, frente a todo esto, el fracaso del gobierno de Onganía es claro, y para junio entonces de 1970, a los días de darse a conocer en todo el país el asesinato de Aramburu, finalmente él termina renunciando al cargo de presidente, y en su lugar no va a asumir el militar más importante fuera de Onganía, que es Lanusse. Lanusse lo hará recién en el 72. Quien asume inicialmente es Roberto Livingston, que en verdad es colocado como tantas otras veces pensando en que puede llegar a ser un militar al cual se lo puede manejar, pero la realidad es que en el corto tiempo en el cual él gobierna, apenas un año, menos de un año en verdad, intenta imprimir cambios sustanciales a través de la designación de su ministro de Economía, que va a ser Aldo Ferrer, quien lleva adelante un plan conocido como el Compre Argentino. Él va a intentar subsanar el daño de Krieger-Bacena, estimulando particularmente la industria nacional. Esos empresarios nacionales que se vieron tan perjudicados con las políticas de Bacena, durante estos meses van a encontrar cierto alivio, pero lo que no va a ceder es la atención social. Por más cambio económico que se intente llevar adelante, la atención social no cede, cada vez es más grande, ya no es solo desde la CGT que a esta altura ya de vuelta se había unificado, no lo he mencionado, pero dentro del Cordobazo participan las dos CGT, y sumado a esto, el nuevo accionar de la juventud, dentro de la cual se encuentran, dijimos, a esta nueva expresión del peronismo, que es un peronismo de izquierda y que el mismo Juan Domingo Perón va a estimular desde el exilio. Porque a todo esto no lo he mencionado, pero Juan Domingo Perón no es que lo está mirando desde afuera. Él juega cartas muy pero muy fuertes, y digamos alentando esta nueva escisión, si se quiere, que hay dentro del peronismo, que prontamente llamaremos la tendencia revolucionaria. Quedará partido en dos el peronismo entre lo que sería la ortodoxia sindical, esa resistencia original vinculado a los sectores de derecha, y por otra parte aparecerá lo que está hacia la izquierda, que es esta juventud que emula los mecanismos de la Revolución Cubana, que será la tendencia revolucionaria. Y es acá cuando se empieza a asociar una imagen que hubiese sido en el peronismo clásico imposible, que es la de emparentar al Che Guevara con Perón. Y digo que en el peronismo clásico hubiese sido imposible porque claramente eran dos cosas antagónicas. Ernesto Guevara, argentino, siempre fue un fiel antiperonista. Pero claro, ahora la coyuntura ha cambiado, Perón es el prohibido, es el marginado, y desde ese lugar es muy fácil llevarlo hacia una cercanía con un Ernesto Guevara que para estos años ya va a ser asesinado en la selva boliviana, intentando extender justamente la guerrilla en todo el continente de América Latina. Finalmente, como les comentaba, el tiempo de Livingston va a ser muy cortito. Él va a terminar renunciando como consecuencia de un nuevo acontecimiento violento en la ciudad de Córdoba, conocido como el Viborazo, el cual va a tener lugar en marzo del 71. A todo esto, en noviembre del 70, meses antes, un Perón que cada vez se ve más fortalecido por lo mencionado anteriormente, había anunciado también un acuerdo multipartidario conocido como la Hora del Pueblo. Él ya empieza a prever que su retorno a la Argentina está cerca, es concreto. Se reúne con los principales actores políticos de la época, como Balbín, por la Unión Cívica Radical, y acuerdan entre todos esos partidos en aunar fuerzas para no colaborar más con
con salidas que estén asociadas a golpes de Estado, no colaborar con el gobierno de Livingston ni luego con el de la NUCE, o en verdad sí colaborar para encontrar una salida electoral en donde puedan participar absolutamente todos los partidos políticos. Esa alianza multipartidaria es la que se conoce como la Hora del Pueblo. ¿Quién asume en marzo del 71? Bien, ahora sí le llega el turno al verdadero militar fuerte. Siempre estamos hablando de militares que pertenecen al ejército argentino. Y quien asume entonces ahora es la NUCE, quien va a anunciar una normalización institucional. La NUCE va a ser fuertemente criticado, tanto por derecha como por izquierda. Y él en verdad llega al poder sabiendo que lo que tiene que hacer es él mismo también lograr un fuerte acuerdo sectorial y anunciar una salida electoral. Sí es cierto que lo que va a buscar es aunar fuerzas para que todos los partidos políticos acuerden en que hay un nuevo enemigo con el cual tienen que estar de acuerdo en que gane quien gane en la próxima elección, habrá que luchar, que es el terrorismo. Saca, de hecho, en junio una ley de represión del terrorismo, con la cual todos los partidos políticos se comprometen, y incluso él también va a copiar el acuerdo multipartidario que Perón había tenido anteriormente con Balbín, en lo que él va a llamar el Gran Acuerdo Nacional. Ese documento también multipartidario, en donde lo que va a buscar es justamente la salida electoral, que todos acuerden en que hay que ir contra el terrorismo, pero también en este gran acuerdo nacional va a colocar una perlita, una especie de cláusula, en donde no le va a permitir que se presente como futuro candidato a presidente a nadie que no se encuentre en el país con fecha máxima de noviembre del 72. De septiembre de 1972. Tengamos en cuenta que Perón recién va a retornar un mes más tarde. Es decir, esta cláusula claramente lo que está buscando es que el mismo Juan Domingo Perón no pueda presentarse como candidato a presidente. La NUCE sabe que su retorno es inminente, sin embargo, va a hacer lo imposible y lo va a lograr para que él no pueda presentarse al cargo de presidente de la nación. En agosto del 72, hay que mencionar, hay también nuevamente otro fatal acontecimiento conocido como la masacre de Trelew, en donde en una cárcel que se encuentra justamente en la ciudad de Trelew, y en donde mayormente lo que hay son presos políticos, detenidos, activistas de estos grupos terroristas, de los cuales en una noche logra un grupo escaparse, una parte logra alcanzar un avión y fugarse, la parte que no lo logra nuevamente es detenida y son fusilados. Este episodio termina por ensuciar mucho más la imagen de la NUCE y de toda la Revolución Argentina, e incluso genera un estímulo muy grande de la sociedad, de cómo la sociedad observa a estos grupos guerrilleros, los ven como jóvenes idealistas que incluso son capaces de dar la vida por la patria. Esto prontamente, la valoración social prontamente se va a ir modificando cuando el accionar de estos grupos cada vez sea más frecuente y particularmente lo que está vinculado a atentados empiece a ser algo muy corriente, con lo cual la sociedad empiece ya ahí sí a repudiar y a sentirse tremendamente incómoda. Pero por lo menos hasta el año 72 hay una visión favorable hacia estos grupos por parte de la sociedad en su totalidad. Finalmente, y ya para ir culminando, tendremos las elecciones que se dan en marzo del 73. El peronismo vuelve a poder participar, ya no lo va a hacer bajo el nombre Partido Peronista, sino que se conforma una alianza conocida como Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, en donde Perón
que ahora sí va a retornar en noviembre del 72, finalmente retorna en forma pacífica. Aquí es donde se da esa famosa escena del paraguas de Rucci. Rucci para el 72 es el líder sindical más importante que hay y muy cercano a Perón, dado que Alonso y Bandor ya habían sido asesinados previamente en parte por parte de estos grupos de izquierda guerrilleros. Como les comentaba, aquí es donde se da esta famosa imagen del paraguas de Rucci, el avión en el cual Perón desciende en Ezeiza, que es de Alitalia, lo hace en plena pista, sin manga, en un día lluvioso. De allí que este bajito líder sindical, que también prontamente va a terminar siendo acribillado por montoneros, lo recibe y lo acompaña a lo largo de toda la pista hasta ingresar ya al aeropuerto. Perón, durante los meses que está aquí en la Argentina, noviembre y diciembre del 72, se instala en una casa quinta en Gaspar Campo, lo que sería la zona norte de la provincia de Buenos Aires, aquí nomás, con el límite de la capital federal. Y desde ese lugar lo que hace es recibir una gran cantidad de políticos y generar esta nueva plataforma política conocida como Frejuli. Y lógicamente, dado que él no se puede presentar, conforma a la nueva a lo que sería la nueva candidatura, integrada por Cámpora Solano Lima. Solano Lima, un viejo conservador vinculado al peronismo, y Cámpora, uno de los personajes del momento que mayormente dialoga con la juventud de Montoneros. Por eso es que Cámpora es visto como el tío para todos estos jóvenes. Papá sería Perón, Cámpora sería el tío. Dato aparte, justamente es como tributo a este Cámpora que la juventud del kirchnerismo actual lleva ese nombre, dado que Cámpora representó a la juventud de entonces. Mayormente Cámpora nucleó a lo que era JP, Juventud Peronista, dentro de lo cual se encontraban personajes como ser Néstor Kirchner o Cristina Fernández, que entonces eran jóvenes. De ahí entonces, y para ya cerrar el paréntesis, digo que escojan al apellido Cámpora, la Cámpora, para en la actualidad representar a lo que es la juventud del kirchnerismo. Las elecciones se llevan a cabo en marzo del 73 y el triunfo es rotundo por parte de Cámpora Solano Lima, quien va a gobernar muy poquito tiempo, conocido ese periodo como la primavera camporista, entre mayo y julio de 1973. Pero eso ya lo vamos a analizar, lo vamos a estar charlando en próximas entregas. Hasta aquí lo que podemos conocer como la Revolución Argentina.